porque también tenemos que ver con el reconocimiento, la participación, hay distintas como maneras de entender esta presencia, ¿no?, de este salud comunitario. Pero claro, las personas transgénero podrían estar como más en este polo o en algunas dimensiones excluidas, ¿no? ¿Los gitanos en Chile? Los gitanos, quiere decir los gitanos, ¿no? En general hay como una tradición de no quererlo, que molesta. Gitano yo creo que puede ser acá, bueno, en España también, ya no, pero hace un tiempo fueron perseguidos, etc. El holocausto, nazi, ¿no? Un ejemplo de pero eso, digamos, en realidad habría que agregar aquí exterminio, más radical, ni siquiera es como sacarlo, no, ¿verdad? Ni siquiera excluirlo, sino que en el fondo exterminarlo. Entonces, pero este es un modelo que en general hoy en día está, no es que no exista, pero es menos predominante, ¿no? Piensen ustedes que ahora dicen, el holocausto nazi, en los años... Piensen ustedes que actualmente, hace poco se una noticia en el diario de un grupo étnico en Bangladesh que arrancando, digamos... Al revés, arrancando por digamos, políticas de limpieza étnica. Entonces, es lo mismo, es una, digamos... o sea, si logran irse, han sido excluidos, si los pillan, digamos, los exterminan. Entonces, y murieron, ¿no? Murieron en un... algunos, ¿no? Que murieron en tránsito. La segregación es más fácil de verla, ¿no? Como grupos que sí forman parte, por así decirlo, del tejido social, pero como afuera. ¿Se le ocurre un ejemplo de segregación? Creo que la comunidad mapuche ha sido segregada culturalmente por Chile, como que nosotros aceptamos que ellos existen, muchos colegios enseñan su cultura incluso, pero ustedes con un mapuche aquí, mucha gente incluso estaría esclavizada. Claro, puede ser. Puede ser que... Y están los inmigrantes latinoamericanos en general están segregados. Los inmigrantes latinoamericanos en general están segregados. Ahora, piensen que, por eso digo, los modelos de gestión, por un lado, pueden ser explícitos o intencionados, o es, digamos, como el resultado de lo que tenemos. Por eso digo, tal vez no es que nosotros queramos segregar a los haitianos en una comuna, pero eso es lo que ocurre finalmente, por los valores de la exigencia que es para arrendar, digamos, un departamento, etc., ¿no? Los trabajos que están disponibles, etc. Pero también ejemplos de segregación tenemos. La asimilación, yo diría que es un modelo que actualmente nos identifica a nosotros como sociedad chilena. ¿Qué significa la asimilación? La asimilación significa que las personas que quieran formar parte del tejido social tienen que adaptarse. Tienen que, digamos, regirse por las reglas del juego que son puestas por nuestra sociedad. Eso va desde, digamos, la apariencia física, las creencias, el tono de voz, etcétera, 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 ¿no? Nosotros hemos visto casos en escuelas donde los estudiantes, que es otro tema, porque piensan ustedes que acá no nos pasa, pero si ustedes van a una escuela en Bindiri, en el norte extremo, se van a encontrar con que son escuelas que reciben estudiantes que son de origen o de contextos rurales, que son indígenas, y que además vienen de otros países, o sea, que además son migrantes. Entonces una mezcla como mucho más difícil de comprender. Bueno, pero ¿por qué le digo esto? Porque nosotros hemos visto escuelas que, digamos, que le han negado la matrícula a estudiantes que son ecuatorianos, pero que en realidad son indígenas de Otavalo por el tema del pelo largo, ¿no? Que es como algo muy típico de su cultura. Y escuelas que en el fondo se las arreglan, porque hoy en día es muy difícil negar matrícula por... Sí, como no, pero en realidad finalmente hay un imperativo de asimilación. Mira, si quieres, tú tienes todo el derecho a estar en Chile, pero bajo estos como criterios, o bajo estas condiciones. Entonces, de alguna manera, el modelo de la asimilación es como el modelo que actualmente yo creo que más nos identifica y que probablemente es el modelo que tenemos que, digamos, superar, por así decirlo, ¿no? Integración va un poco en la misma línea. Acá encontraríamos hablando ya como en temas culturales lo que es multiculturalismo. Es como decir, en realidad no le vamos a exigir que sean como nosotros, ni que cada uno sea como sea. O sea, digamos, es como la versión más liberal posible de la convivencia multicultural. O sea, que cada persona tenga la libertad de vivir donde quiera, comer lo que quiera, vestirse como quiera, profesar la religión que quiera, siempre y cuando no me afecte a mí. No me afecta a mí. Entonces ahí se producen los problemas como vecinales cuando los haitianos ponen la música fuerte, la gente se queja porque en realidad no se adapta. Pero es el principio como del multiculturalismo, eso, vivamos todo en armonía, que cada uno tenga la posibilidad de mantener su
referentes culturales, que no los abandone, como acá, pero siempre y cuando eso no afecte a lo, digamos, el terreno del otro. Es un poco la lógica del multiculturalismo. Sigue habiendo una cultura monolítica también, a la que hay que observar o tener presente cuando hay integración. ¿Por qué monolítica? O sea, parece una asimilación, de que hay algo, los que son de afuera tienen que asimilar, y en la integración yo los acepto, los veo que están aquí, pero sigue habiendo una cosa que es lo normal y ellos están integrados. No tanto, o sea, eso sería más propio del asimilacionismo. Acá en el fondo es como piensas tú, no sé, no se me ocurre, pero o sea, en Alemania, por ejemplo, hay barrios donde están todos los turcos, barrios donde están todos los asiáticos, barrios donde, como sea, pues eso están segregados, bueno, pero todos forman parte y viven en la ciudad y acceden a los servicios. Y en realidad, y los musulmanes siguen siendo musulmanes, no tienen por qué dejar de serlo en Alemania, y los asiáticos siguen comiendo lo mismo, y etc. Los africanos. Pero siempre y cuando como que no se rompa como la armonía implícita de la sociedad. A eso me refiero, la armonía, hay algo que dificultar. ¿No? Ya, bueno, claro. ¿Y cuál sería la diferencia entonces con inclusión? Para allá vamos. Porque de alguna manera, digamos, para que esto se logre, para que la convivencia armónica se logre, supone finalmente un mayor ejercicio adaptativo de la gente que llega, de las culturas minoritarias, por así decirlo. En la inclusión, imagino que ustedes ya lo han escuchado hasta el cansancio, se supone que la adaptación tiene que ser como bidireccional. Entonces, ahora piensen, claro, lo que pasa es que la inclusión es algo que surge en el mundo educativo, educación especial, la Salamanca, pero si lo pensamos en términos como de modelos de gestión como de la diversidad a nivel como cultural o social, el equivalente inclusivo sería la interculturalidad. Entonces, el gran paso entre el multiculturalismo, que sería más de la integración, a la interculturalidad, estaría dada porque finalmente las sociedades que se han denominado a sí mismos multiculturales mantienen el statu quo entre los distintos grupos que componen la sociedad. Por tanto, no se alteran las relaciones de poder, por así decirlo, el estatus, las jerarquías culturales. Por tanto, en la interculturalidad lo que uno esperaría es que lo que se haga justamente es combatir las desigualdades que hay asociadas justamente a las diferencias no solamente culturales, sino de género, de política, religiosa, etc. Entonces, si se fijan, nosotros estamos como acá, y un poco la realidad nos ha como puesto en un escenario en que parece que tenemos que tolerarnos entre todos, etc. Pero el gran desafío es como avanzar hacia un modelo de sociedad mucho más intercultural, donde de verdad tengamos la capacidad de proteger. Cuando hablamos de justicia social, hablamos de protección. Proteger a la persona que requiere mayor ayuda, mayor, ¿cómo se dice? Mayor protección. Eso. Entonces, este continuo es lo que en el fondo hoy en día estamos en discusión. Y que efectivamente después es este mismo como continuo es lo que las escuelas actualmente están discutiendo como dentro de sus comunidades educativas. ¿Qué escuela queremos ser? ¿Vamos a hacer escuelas que en realidad no queremos inmigrantes? Hay escuelas que vamos a decir, bueno, vamos a recibir a los inmigrantes, pero en realidad los vamos a dejar todo en el curso A con muy buenas intenciones, ¿no? Pero en realidad le vamos a entregar una educación especializada a ellos. Vamos a mezclarlos todos, pero en el fondo vamos a pedirles que se hagan un esfuerzo por adaptarse a como es Chile. Vamos a dejar que en el fondo todos mantengan, su forma de ser, etc. Y vamos a tratar de mantenernos como más o menos en equilibrio y en armonía, o vamos a preocuparnos por ver quiénes son aquellas personas que están sufriendo mayores desigualdades e intentar disolverlas, ¿no? Es un poco el desafío que actualmente estamos viviendo en Chile. Vamos a avanzar un poquito. Ámbito escolar. Fíjense que en el ámbito escolar ocurre lo mismo. O sea, cuando la gente dice, no, si las escuelas son espejos de la sociedad, sí. O al menos en este caso, sí. Porque fíjense que el porcentaje de estudiantes de origen inmigrante o extranjero es más o menos el mismo, un poquito más bajo, 2,2%. Pero el problema es que ese volumen de personas se concentran fundamentalmente en el sistema educativo público, en escuelas municipales. Y no solamente en el sistema público, sino que además se concentran en ciertas escuelas del sistema público, que evidentemente son en ciertas comunas, como lo que veíamos anteriormente.
Entonces, una escuela que está en Renca, probablemente el porcentaje de estudiantes migrantes no tiene nada que ver con las escuelas de Quilicura. Y no es que pareciera, no, es así, no tiene nada que ver. Y por lo tanto la respuesta de la escuela es muy distinta, porque las escuelas, digamos, que tienen un 30, 40, 50, incluso actualmente hay algunas que tienen hasta el 60% de estudiantes migrantes, y que en el fondo responden a este nuevo patrón migratorio, no tiene nada que ver con la respuesta de una escuela que tiene 10 alumnos migrantes repartidos en 5 cursos. Entonces, por un lado tenemos que ocurre lo mismo, o sea, se da como el mismo fenómeno de la misma manera, y agregamos a eso el hecho de que algo que inicialmente no había sido problemático para la escuela, estudiantes argentinos, españoles, uruguayos, brasileños, etc., ahora sí se convierte en un gran problema por el tema de la lengua, como es el caso de los sirios, como es el caso de los haitianos. Piensen ustedes que esto, ya que estamos en un contexto académico también, como es el Congreso, piensen que en general toda la investigación que ha habido, les contaba al principio de que ha habido un aumento exponencial, ¿no? Gran parte de la investigación que se ha hecho en Chile en torno a la educación multicultural está centrada en el ámbito indígena. Ustedes van y googlean educación multicultural, lo más probable es que les va a aparecer algún artículo o algún reporte de investigación que tiene que ver con la educación, digamos, indígena, o en esa perspectiva. Y el 18% en torno a lo que es el ámbito migratorio. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en general, ahora hay un cambio, ¿no? Pero en general, digamos, la relación migración-escuela ha sido un ámbito muy poco explorado desde el ámbito académico. Digo del ámbito académico porque hay mucha investigación educativa que no proviene del ámbito académico. Mucha investigación que viene, por ejemplo, del ámbito de la ONG, que han hecho, digamos, un trabajo, yo diría que incluso mucho más relevante que el nuestro, de los académicos, en entender qué está pasando en la escuela, incluso en ayudar a la escuela a resolver sus problemas. Porque si algo que nos caracteriza a los académicos actualmente es que nos encanta mostrar lo que pasa, decir, esto es lo que pasa, y damos unas sugerencias muy etéreas de cómo se resuelve eso, y después listo, ahí queda. Entonces, en general la investigación educativa que viene desde el ámbito más como de la sociedad civil ha sido mucho más impactante en las escuelas que la que hacemos nosotros los investigadores. Lo que hagan mal nosotros los investigadores, por cierto. Si hacemos un desglose de lo que es la investigación, y con esto para reforzar lo que acabo de decir, si hacemos un desglose de las investigaciones que ha habido, fíjense ustedes que nosotros hicimos en nuestra investigación un mapeo para en el fondo entender, antes de ponernos a trabajar en la escuela, etcétera, preguntar, ¿qué ha habido? ¿Qué se ha dicho sobre migración de escuela desde el ámbito académico? Solo hay 32 artículos en 11 años, de los cuales 19 son investigaciones. Piensa usted que es un poco más no alcanza a ser 2 por año, porque es bastante poco. Si usted métanse a investigar o a hacer un mapeo de las TICs, se van a encontrar, pero 50.000 artículos que hablan de la importancia de las TICs, etc. Entonces, para que se den cuenta de que finalmente esto no ha sido un tema tan relevante para nosotros mismos, para la gente que estamos investigando temas de escuela. En general, bueno, afortunadamente, la mayoría son investigaciones más cualitativas, incluso etnográficas, de estar en las escuelas, compartir. Se ha investigado mucho el tema de las disposiciones docentes, qué creen los docentes respecto a migración, cómo atribuyen, o qué explicaciones dan del fracaso escolar, etc. Muy centrado en el rol de los profesores y de los estudiantes de pedagogía. El tema de la discriminación, ¿qué pasa con la discriminación en la escuela? Con el tema del racismo, ¿no? Tema muy trabajado por María Emilia Dillú, imagino que la han escuchado, ¿no? El tema del racismo escolar, ¿no? Asociado al tema racial. 5 minutos, chicos. Y gestión de la diversidad, que es lo que estamos hablando ahora. Voy a saltarme un poco porque si no vamos a llegar a la meta. Bueno, pero ha habido un aumento, afortunadamente ha habido un aumento. Se ha pasado de investigaciones muy centradas en actores individuales, el estudiante, el profesor, etc., a temas más relacionales, como es el tema del racismo, más de las relaciones entre las personas, más la convivencia, a temas más institucionales, como las escuelas en general, como instituciones, están respondiendo a la llegada de estudiantes migrantes. Pero, como les digo, todo esto desde del mundo como exploratorio, vamos a mirar qué pasa, entonces generalmente son puras investigaciones descriptivas,
Nadie da una explicación de por qué ocurre lo que ocurre, ni menos va a decir, yo propongo esto, hagamos esto. Entonces es como, ahí está, una especie de... Y lamentablemente, que eso es lo que decía al principio, investigaciones totalmente extractivas. Esa es una palabra que usaba también Pablo Freire, ¿no? Como, que tiene que ver con ir a hacer investigación a la escuela, permiso, aquí está la carta del Mineduc, a ver, aquí está la sala, focus group, profesores, encuestan, mira encuesta, ¿qué es la tiene que pasar? Los profesores, ya, mándenme los resultados, listo, bueno, muchas gracias, nos vemos, etc. Entonces, las escuelas quedan como en una situación, o sea, por un lado una cosa como de respeto, ¿no? A los tiempos, etc. Pero también tiene que ver con que finalmente la investigación que se produce no está a la voz de la escuela, no está, digamos, es como una especie de... Los investigadores somos como, ¿cómo se llaman los que tienen monitos? Así, los ventrílocos, ¿no? Así como que, o sea, nosotros hablamos con las escuelas, ¿no? Los profesores creen que en realidad son como que les quitamos la voz, ¿no? Y por lo tanto, son investigaciones que han aportado muy poco. Todos dicen, no, lo que pasa es que las políticas educativas tienen que ir a futuro, etcétera, pero en realidad no dicen nada. Entonces, ahí tenemos un desafío. Silencios. Lo que más evidencia la investigación en torno a migración y escuela son silencios, cosas que no se han hecho. Hay una enormidad de temas que en la actualidad están ahí, que no sabemos qué pasa, no tenemos idea cómo están ocurriendo las escuelas y con qué implicancia. Piensen ustedes que el tema del rendimiento escolar, no tenemos ni idea del rendimiento escolar comparado entre nosotros los chilenos con los inmigrantes. Está el referente de PISA, pero en realidad no sabemos qué nacionalidades les van mejor en las pruebas, cuáles van más peor, cuáles necesitan más apoyo, etc. No tenemos investigaciones, no tenemos ni siquiera idea de qué pasa con la concentración, qué pasa con los estudiantes cuando en escuelas hay 30, 40, 50% de estudiantes. El efecto PAR, hay algunas investigaciones que hablan de que cuando hay un cierto porcentaje de inmigrantes, mejora los resultados de los chilenos y cuando eso pasa, empiezan a empeorar. Entonces, parece que empieza con esta lógica de la gente saca a los estudiantes chilenos de la escuela y dicen, no, aquí me tiran bajo el nivel. Entonces, eso no sabemos, hay creencias que tenemos al respecto. Profesores migrantes, que ha sido una de las respuestas como claves de las escuelas que han recibido haitianos, que es incorporar profesores e intérpretes. Y que en el fondo están haciendo una labor, pero maravillosa, y nadie les ha dicho cómo hacerlo. No es que el Mineduc venga y diga, mira, usted contrate, no, la escuela de manera autónoma, con sus capacidades, con sus habilidades, con sus recursos, han incorporado profesores haitianos que actúan como traductor con las familias, por ejemplo, para matriculación, que actúan como intérpretes con los profesores para, por ejemplo, darle la instrucción al estudiante para responder una prueba, que incluso implementan aulas de acogida para poder enseñar el castellano o el español, y que incluso la presencia de profesores migrantes ha activado también en algunas escuelas los antiguos grupos diferenciales, que se habían un poco extinguido por los pibes como que se los comieron, y actualmente como los estudiantes migrantes no pueden entrar a los pibes porque necesitan un cierto tiempo de permanencia y porque en realidad después sería también poco ético aplicarle los test que no están estandarizados bajo sus criterios, etc., quedan como una tierra a nadie. Entonces como que las escuelas han implementado nuevamente los grupos diferenciales para poder dar respuesta a la necesidad de los estudiantes. Entonces, pero no sabemos el impacto de todo eso, no sabemos si los grupos diferenciales funcionan, no sabemos si las aulas de acogida están logrando su objetivo. Entonces, como se fijan, como se pueden fijar, hay muchos silencios que tenemos que están pendientes. Con esto termino, únicamente para mostrarles el escenario que nuestras investigaciones han como revelado, ¿no? Esto es 2013, cuando nosotros nos metimos en una escuela que estaba recién incorporando estudiantes migrantes, nos dimos cuenta que esta era un poco más o menos la realidad. Por un lado, un discurso muy intercultural, muy respetuoso de la diversidad, etcétera, muy desde como la diversidad de riqueza, una frase bien así como cliché, pero en las prácticas reales, un asimilacionismo total, y por esto lo que no quiero decir que los profesores sean ni malos, ni perversos, simplemente eso es lo que vimos, por la rigidez del currículum, por digamos, toda la presión que tienen las escuelas de distintos organismos encima. Muy asimilacionismo y un poco en este tránsito entre esta versión liberal de como, no, la convivencia, tenemos que generar buenas relaciones entre todos, que los chilenos traten bien a los haitianos, que los haitianos traten bien, digamos, a los ecuatorianos y que todos convivamos súper bien. Ya, de momento, pero es que en realidad esa convivencia armónica
no está alterando las desigualdades que están asociadas a algunas nacionalidades, por ejemplo. Entonces, no. Pero ese fue más o menos el escenario con el que nos encontramos en ese entonces. Y ahora, y si tuviéramos distintas como gradientes, así se hizo, ¿no? Gradientes, ¿no? Niveles de trabajo de la diversidad, que evidentemente son cada uno de ellos más sofisticados, nosotros encontramos que en general la diversidad en la escuela había un desconocimiento total. O sea, como yo preguntaba, ¿y estos estudiantes bolivianos de dónde? ¿Qué parte de Bolivia vienen? No, de la de arriba, de la parte más arriba de Bolivia. O sea, ¿Y en sus países cuál es el equivalente o la cosa curricular? No, venimos parecidos. No quiero ridiculizar a los profesores, ¿no? pero desconocimiento y en general como invisibilización. Es decir, cuando los profesores, digamos, tienen en su aula estudiantes de diversos orígenes, en general eso estaba como, no era tema, ¿ya? Y lo que nosotros hemos visto ahora es que este discurso, un espíritu, por así decirlo, intercultural, digamos, está mucho más en consonancia con lo que las respuestas de la escuela han hecho actualmente. Y como les vuelvo a decir, esto sin la ayuda de nadie. O sea, aquí, digamos, lamentablemente, la agencia de calidad, el mismo ministerio, la superintendencia, todos los organismos que nos hemos encargado de inventar para que ayuden finalmente a la escuela a lograr su objetivo, finalmente lo único que hacen es fiscalizar, ¿no? No sé si lo único, puede ser un poco radical, pero tampoco tanto ayudar, ¿no? Y sin embargo, las escuelas han sido capaces en estos 4 años, y justamente ante esta como presión por la llegada de nuevos colectivos que desafían, digamos, el funcionamiento de la escuela, han logrado construir protocolos de acogida que actúan como unos dispositivos que orquestan todo el trabajo con la diversidad de una escuela, incorporar profesores intérpretes que están facilitando mucho el trabajo, digamos, de los profesores, la articulación con los equipos PIE, este surgimiento de los grupos diferenciales, pautas de progreso que en realidad antes no existían y que, digamos, que lo que buscan es ir monitoreando como no digo día a día, pero sistemáticamente la evolución del aprendizaje de los estudiantes migrantes que antes estaban un poco ahí como perdidos. Las jornadas interculturales, que es lo más típico en las escuelas, pero que en realidad en muchas de ellas tiene un trabajo a la base que no se ve, súper importante respecto a visibilizar las culturas, etc., ¿no? Mediadores interculturales para trabajar más en el ámbito de la convivencia, resolver conflictos que tienen a la base algunas diferencias culturales, ¿no? Y las aulas de acogida, que son estos espacios privilegiados para fundamentalmente el aprendizaje acelerado de la lengua, ¿no? Como estos lugares de inmersión. De todo esto, como lo pueden ver, han sido respuestas que en realidad nos muestran que no en todas las escuelas, pero las que tienen mayor trayectoria, este discurso intercultural también se está plasmando en algunas acciones concretas, reales, y que finalmente permiten que todos los estudiantes, al volver a la inclusión, puedan avanzar y aprender y después desarrollarse como digo. Y eso nos muestra que finalmente también las escuelas han logrado avanzar desde estos 2 niveles a considerar mayormente la diversidad, que forme parte de las aulas, de las clases, celebrarla, que es como esta cosa de darle como mayor realce, mayor visibilidad, y en algunos casos, en algunas escuelas donde los temas se están derechamente problematizando. O sea, cuáles son los privilegios que muchas veces están asociados a ciertos grupos culturales y no a otros, y eso, digamos, ya entra en lo que es trabajar la justicia social en la escuela, que evidentemente es más difícil, pero que hacia allá deberíamos avanzar. Eso, ¿no? O sea, hay propuestas y desafíos, pero en realidad se me fue el tiempo y eso. Damas y caballeros, con ustedes el profesor Felipe Jiménez Vargas, quien nos presentó un overview acerca de la migración aquí en Chile y los desafíos que tiene que enfrentar la escuela en estos días. Ya que se trata de un tema de tendencia, creo que alguien tendrá más de una pregunta para este profesor. Por favor de levantar la mano si desea hacer una pregunta en estos minutos. Yo puedo decir algo antes que esto va a quedar como raro, como que le hice una pregunta pero me fui haciendo sin nada. Eso falta. Claro, lo hace que en las propuestas de desafío, si veces me ha llegado a explicar todo esto y contarles lo que las escuelas están haciendo y lo que nosotros como grupo de investigación estamos impulsando en la escuela, tiene mucho que ver con realmente fortalecer las relaciones familia-escuela. O
o sea, generar mayores continuidades entre estos nichos, digamos, educativos. Hay un programa que se los dejo como titular para que lo profundicen, un programa que se llama Fondos de Conocimiento, que busca justamente eso, rescatar todos los saberes que tienen las familias, todas las familias tienen saberes, y que podrían ser perfectamente utilizables con un sentido pedagógico. Es un titular máximo, pero hay bastante literatura al respecto, y eso porque finalmente, si ustedes le preguntan a los distintos actores de la escuela cuáles son los principales recursos educativos, la mayoría dice las TICs, la mayoría dice la motivación del estudiante, la mayoría dicen que haya buen ambiente de clase, etcétera, 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 y muy pocas personas reconocen que las familias en sí mismos son un recurso educativo. Entonces, hacia allá va el desafío, hacia, digamos, lograr que también las escuelas vayan reconociendo que las familias de los estudiantes son un recurso educativo clave para aumentar las continuidades con la escuela y generar el aprendizaje y el logro de todos los años. Eso. Gracias por esa explicación. Una pregunta cortita que tiene que ver con la pirámide. Sí. Me faltó el último, la punta de la pirámide. Desarticulación. Exacto, eso me gustaría saber. Porque estoy viendo cómo, digamos, cómo nos llevaste a través de lo que debiera ser. Y no se me ocurre, no me puedo imaginar cómo se vería eso en una. Por ejemplo, déjame